tardes, bienvenidos a Abrir toda la Biblia en estos días que estamos empezando a mirar algunas cosas interesantes en los Salmos, ¿sí? Que así aparecieron y se encadenan y podemos ver esto y podemos meternos en otro detalle más. Y de paso, digo un tema que es lo de ayuda, la ayuda que tienen las Biblias de estudio, ¿sí? Las Biblias de estudio permiten que podamos ver algún detalle, algo que a simple vista no nos damos cuenta, y entonces necesitamos esa ayuda para que la lectura no sea la lectura de la cual tanto hablamos, que es la rápida, la que no desmenuza, la que no trata de buscar, eh, por un lado, significado más profundo, y por otro lado, eh, encontrar cosas especiales, ¿sí? Por eso hoy pusimos de título Salmos particulares. ¿Mm? O sea, salmos que tienen una particularidad que llama la atención y que si no tuviéramos el dato, ¿sí? O la mirada, se nos pasarían sin tomar un elemento de esto que significa tener la Biblia, tener la palabra que tiene tanta riqueza, tiene tanta variedad, diversidad, y que ha sido recopilada por la gracia de Dios, por la inspiración del Espíritu Santo. Y en este caso, por ejemplo, de los salmos, aparecen algunas características interesantes. La primera es el hecho de que hay algunos salmos llamados gemelos, ¿sí? Eso a, mm, gracias a las notas que tengo en mi Biblia de estudio, que de repente dice, estos dos salmos son gemelos. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Tienen alguna particularidad que hace que nos demos cuenta que quizás tuvieron el mismo autor fueron escritos para hacer un solo salmo. Bueno, de las dos cosas hemos encontrado algo para el día de hoy, para estos salmos particulares. Primero es el Salmo 42 y 43. Son los dos primeros que vamos a leer de estos llamados salmos gemelos. A primera vista podemos darnos cuenta de que había algo especial, porque el Salmo 42 tiene, y no vamos a hablar del contenido, sino más bien de la forma, vemos que en el versículo 5 tiene como un estribillo, o coro también, ¿no? Pero en poesía se llama, no, en canción también se llama estribillo, de un versículo solo que, fíjense, al final, en el versículo 11, vuelve a repetirse. Pero en el siguiente, en el Salmo 43, el 43 termina con ese mismo estribillo. De manera que vamos a leerlo juntos y vamos a, como buenos lectores, vamos a ver qué tienen en común y, bueno, de qué manera surgió. No tiene autor, Dice el 42 al director musical y el 43 no tiene título. Eso hace pensar también que estos dos gemelos pudieron haber sido un solo salmo, y que fueron en la historia luego divididos. Creo que no se sabe exactamente, pero se los llama gemelos. Comenzamos a leer el 42, tiene uno de los versículos gloriosos, recordados, cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Y eso está
muy hermoso. Y pareciera que va a ser toda la lectura un salmo de anhelo del Señor, ¿sí? Sin embargo, seguimos leyendo y vamos a encontrar que hay mucho de emociones, que hay mucho de sentimientos de acá del autor. Seguimos en el 2. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cómo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias, hacíamos gran celebración. Acá hay uno, primero hay un volcar, tristeza. Yo le puse tristeza a este salmo. Me deshago en llanto, dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Y después aparece un recuerdo. Atención a las palabras, tenemos que tener cuidado en descubrir, porque el sentido y el contenido nos va a venir cuando vamos entendiendo las palabras o vamos prestando atención en ellas. Recuerdo esto y me deshago en llanto. Y entonces un recuerdo del pasado. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios entre voces de alegría y acciones de gracias, y hacíamos gran celebración. Ahora viene el estribillo este. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Así que una pregunta que muestra que acá el salmista tiene inquietud y angustia, pero la enfrenta y se plantea que tiene a Dios para poner su esperanza y que a Él alabará y que Él es el Salvador y Señor. Pero luego vuelva a su estado emocional primero. Me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti, desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mitzar. El monte Hermón era el que estaba bien allá donde Siria, pero como diciendo de punta a punta del país. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esto es una figura del lenguaje impresionante, ¿eh? Abismo, cascadas, rugir, o sea, un montón de figuras que tienen que ver con las sensaciones. Se han precipitado sobre mí. Y de repente, versículo 8, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompaña. O sea, hay pincelazos de desesperanza y después aparece ahí como si fuera la seguridad, ¿no? En el Dios que está de noche y de día. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, y acá aparece una causa, ante la burla de mis enemigos. Hasta la burla de mis adversarios. Antes había dicho, oprimido por el enemigo ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Pregunta que también le había dicho en el versículo 3. Y acá vuelve nuevamente, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar?
En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Ahora con el Salmo 43. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Y ven que pareciera que sigue la misma línea de pensamiento cuando habla de enemigos y de adversarios. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. Y termina nuevamente con ese estribillo. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Señor. De manera que las dos cosas, el estribillo y la falta de título, hacen pensar que podía haber sido este un solo salmo. Sin embargo, en las traducciones, la traducción famosísima de la Septuaginta, que es la primera traducción al griego de la Biblia hebrea, o sea, del Antiguo Testamento, estos dos salmos aparecen así y han quedado, pero se los llama salmos gemelos. Bueno, vamos ahora para atrás y vamos al 9. Encontré una cosa interesante. En algunas Biblias católicas aparece los salmos hasta el Salmo 9, solamente el número, y luego en el Salmo 10 aparece entre paréntesis 9. Y de ahí en adelante hasta 150, todos los salmos tienen ese numerito anterior, como que dos salmos hayan sido unos solos. De manera que consulté ahí alguna nota y sí, se dice que se consideraba, incluso en esta famosa versión de la Septuaginta, se dice que en hebreo antiguamente habrán sido un solo salmo. Así que en esta particularidad vamos a leer de corrido Salmo 9 y 10, buscando a ver si realmente nosotros también entendemos que sí, que tenían como esa unidad. A ver si se da lo mismo que en el otro, claro, lo mismo que en el 42 y 43, el 10 no tiene título. Eso quizás es el detalle más para pensar que era un solo salmo. El 9 dice al director musical, síguese la tonada, salmo de David. Ahora estamos con David. Los otros dos no. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Casi diríamos que se parece a muchos salmos, ¿no? Esa explosión de alabanza que parece ser uno de los salmos litúrgicos de los que se cantaban en la congregación. Pero acá sale la persona del salmista diciendo: mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti, porque tú me has hecho justicia, me has vindicado. Tú, juez justo, ocupas tu trono, reprendiste a los paganos, destruiste a los malvados, para siempre borraste su memoria. Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo, arrancaste de raíz sus ciudades y hasta su recuerdo se ha desvanecido. Pero el Señor reina por siempre, para emitir juicio ha establecido su trono. Juzgará al mundo con justicia, gobernará los pueblos con equidad. El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. Una nota interesante cuando hay estos versículos como este, como el 9, el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia, que son los que podemos señalar y marcar, ¿no? Pero prestar atención a todo lo anterior. Si esto es David,
nos da la impresión de que es en un momento en que ha tenido victorias, que ha borrado a un enemigo y que ha comprobado la fidelidad de Dios hacia su pueblo, en este caso hacia su ungido, y han caído todos los enemigos. No es el mismo tono que David tiene en todos sus salmos. Podría recorrerse la vida emocional de David por determinados salmos, pero el 9, ahí sigue todavía, pero es un salmo de reconocer al Señor como le ha quitado los enemigos. Vamos ahora al 10. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Estos dos últimos son los que podríamos tener subrayados. Y de nuevo vuelve la adoración. Canten salmos al Señor, el Rey de Sión. Proclamen sus proezas entre las naciones. El vengador de los inocentes se acuerda de ellos. No pasa por alto el clamor de los afligidos. Ten compasión de mí, Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte, para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. Han caído los paganos en la fosa que han cavado. Sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron. Al Señor se lo conoce porque imparte justicia. El malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Acá tenemos dos versículos gemelos, con esta idea de que el malo cae en su propia trampa. Y queda un poquitito más del 9. Bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que de Dios se olvidan, pero no se olvidará para siempre al necesitado, ni para siempre perderá la esperanza del pobre. Así que acá en medio de este trasfondo todo como si fuera de guerra, de enemigos, pero aparece también el interés y la preocupación por el pobre y sobre todo por el Dios que se fija en el pobre. El final del 9 dice, levántate, Señor, no dejes que el hombre prevalezca, haz que las naciones comparezcan ante ti, infúndeles terror, Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. Y sigue el 10, al que vamos a tomar como gemelo o como salmos que debieron haber aparecido como uno solo. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. Ven que acá sigue, caerá en su propia trampa, ¿no? El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. Esta idea también estaba en el 9. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas, tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos tus enemigos y se dice a sí mismo, nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalva al inocente. Cual león en su guarida se agazapa, listo para atrapar al indefenso. Le cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado. Se cubre el rostro, nunca ve nada. Y acá aparece el salmista. Levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? El que un poquito antes decía, Dios se ha olvidado. No lo llamarás a cuentas. Pero tú ves la opresión y la violencia. Las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas.
Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo al malvado y al impío. Pídeles cuentas de su maldad y haz que desaparezcan por completo. El Señor es Rey eterno. Los paganos serán borrados de su tierra. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. Qué salmo impresionante debió haber sido este, unidos el 9 y el 10, ¿sí? Y tenemos que creer a los estudiosos, ¿no? Ese tema de que debían haber estado juntos, especialmente por el hecho de que el Salmo 10 no tiene título como los demás. De manera que no es un salmo para leerlo así rápidamente. Hay varios temas, o sea, la descripción del malvado es terrible. Los que dicen Dios se ha olvidado, nadie me va a pedir cuentas, ¿sí? Y después, en medio de esa descripción, ahí está la búsqueda de Dios, pidiendo justicia, contra los que Dios sea el juez justo, contra los malvados y a la vez la seguridad de que el Señor escucha. El versículo 17, tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor, defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre, hay una traducción que tengo acá, dice, para que el hombre de barro. Y entonces dice, el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. Bueno, interesante, ¿no? Estos otros dos gemelos o salmos que debieron haber sido uno solo en algún momento. Bueno, si tenemos un poquito de tiempo, más adelante de donde estuvimos hasta ahora, hay dos salmos interesantes, el 111 y el 112, y que los dos tienen una característica semejante. El 111 no tiene título y el 112 tampoco, y pertenecen a una serie de salmos que empiezan, aleluya, alabado sea el Señor. Pero estos dos, el 111 y el 112, tienen la característica de ser un acróstico. Un acróstico es ese tipo de texto en el cual letras puestas al comienzo de cada línea o de cada versículo permiten tener un texto. Es como si pusiéramos amor y de la A sacamos un versículo que empiece con A, de la M uno que empiece con M, de la O lo mismo y de la R, ¿sí? El acróstico es una especie de ayuda a memoria. Estos dos salmos son un acróstico alfabético. Al lado de cada versículo, de la mitad de cada versículo está una letra. Y la letra siguiente es la segunda parte del versículo. Así que empezamos a leer. Alabaré al Señor con todo el corazón, en la asamblea, en compañía de los rectos. Las dos únicas letras del alfabeto hebreo que sé es Aleph y Bet, así que Aleph está para alabaré al Señor con todo el corazón, seguramente que alabaré empezaba con A. Y la segunda, en la asamblea, en compañía de los rectos. Así que voy leyendo cada parte del versículo. Grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellas se deleitan. Así que acá estamos los estudiosos de la Biblia. Gloriosas y majestuosas son sus obras. Su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo. Da comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto.
Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de otras naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza. Inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Acá le puse la palabra de Dios, ¿eh? Esto es que los preceptos son dignos de confianza, inmutables y establecidos con fidelidad y rectitud. La palabra misma confirma la palabra. Sigue el 9. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Y entonces hemos tenido así en cada versículo tenía 2 letras, con esa división que tienen los versículos en nuestras Biblias. De manera que su alabanza permanece para siempre, es el final del alfabeto hebreo. Y sigue el 112, y lo leemos también, que también se considera, es decir, pero estos no son gemelos, este comienza también con todo el alfabeto hebreo. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas, y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado. Ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme. Estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor, y al final verá derrotados a sus adversarios. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será gloriosamente exaltado. El malvado verá esto y se irritará. Rechinando los dientes se irá desvaneciendo. La ambición de los impíos será destruida. Y terminamos también con la letra Tau, la última del alfabeto hebreo. Tiene un aire a proverbios este salmo, ¿no? O sea, a lo que sería... empieza con alabanza, pero está instrucción sapiencial, como la de la sabiduría que nosotros tenemos en Proverbios, también en Eclesiastés. De manera que interesante leerlo. A diferencia de los otros, tiene mucho para hablar del bueno, del hombre bueno, del que sigue a Dios y tiene entonces una vida segura, porque por ahí tenemos firme y seguro. Cada uno siempre los salmos, hay que leerlos más de una vez, hay que estar pensando en su contenido, hay que darse cuenta cuando repite conceptos como para que queden bien firmes, ¿sí? Bien, de manera que la palabra es fantástica. Y vamos a seguir buscando porque hay más cosas así particulares, interesantes y diferentes de otros salmos. Seguimos mañana, si Dios quiere, que el Señor los bendiga.